Unidad 2. Los derechos humanos como referentes de la constitucionalidad. 2.1. Comentarios a la Reforma Constitucional 2011 en la materia de los derechos humanos. ¿En qué consiste esta ampliación de nuestros derechos? El primer capítulo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se denominaba anteriormente Garantías Individuales. Con la reforma de junio de 2011, no solo se cambió de nombre al capítulo, ahora se llama de los derechos humanos y sus garantías, sino que también se modificó su contenido. Se establece que el Estado no otorga las garantías individuales, sino que reconoce los derechos que todas las personas tenemos por el hecho de ser personas, y establece diversos mecanismos para garantizarlos, como el juicio de amparo. El primer artículo de la Constitución nos dice que todas las personas en México tenemos los derechos humanos que reconoce la Constitución, y también los derechos humanos que se contienen en los tratados internacionales que México ha suscrito, o como dice la Constitución, de los cuales México es parte. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2007. Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2011. Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo momento protección más amplia a las personas. Todas las autoridades desde sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, como lo establece la ley. Promoverlos, difundir, divulgarlos. Adoptar medidas para impulsar su respeto y observancia. Respetarlos, no interferir en su goce o ejercicio. Y no obstruirlos, limitarlos o violarlos. Protegerlos. Actuar cuando se vean amenazados o violados, o también asegurar que no se vean afectados por terceros. Y como último, garantizarlos. Tomar medidas que aseguren su pleno ejercicio. Incluye prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones. Las reformas constitucionales de junio de 2011 generan la impostergable necesidad de profundizar en el estudio de los tratados internacionales en los que se reconocen derechos humanos y en el que el Estado mexicano es parte. Nosotros, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, debemos conocer dichas reformas a efecto de dar cabal cumplimiento a las leyes que de ellas emanan. 2.2. El principio pro persona. Artículo 1 constitucional. Este principio obedece a la obligación del Estado de explicar la norma más amplia o la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e inversamente a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de restablecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o suspensión extraordinaria. Pro persona. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo a las personas con la protección más amplia. La Constitución recoge la figura de la interpretación conforme. Todas las normas relativas a derechos humanos, del rango jerárquico que sea, deberán interpretarse a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales. Supuestos: la existencia de distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica. En un caso concreto se pueden aplicar dos o más normas jurídicas.